canales libres. Entonces, depende de dónde nos conectemos, de la distancia, de la saturación del espectro radioeléctrico, pues es muy variable el ancho de banda. Vamos corrigiendo errores. Una de las técnicas que utilizamos para adquirir fiabilidad, lo ha comentado Francisco, ¿no? Es aumentar los supernodos, que digamos es la infraestructura de red a la que nos conectamos con nodos clientes. Siempre procuramos que tengan 2 o 3 enlaces a otros supernodos, porque la red se reconfigura sola, igual que funciona con los mismos protocolos de Internet. Es decir, si una parte de la red cae, la red se reconstruye y envía el tráfico por otro camino. Pero los anchos de banda actualmente son difíciles de garantizar. Ahora, el plan inmediato que tenemos aquí en Castellón, bueno, tenemos algunas técnicas para mejorar lo que es la disponibilidad de la red, el tiempo en el que la red está funcionando correctamente. Eso hay proyectos, en realidad, cosas que no he comentado, es que técnicamente a nosotros, aparte de interesarnos por la labor social o económica que tiene la red, a Miguel, que mi compañero está aquí acompañándonos, una de las razones que nos motivó a participar en la red, que por cierto no es creación nuestra, la red se creó en una zona rural en Cataluña, en la comarca de Vic, y el creador de la red, en realidad, bueno, nunca estas iniciativas son una persona, pero digamos que la persona a la que debemos la mayor parte de logros de esta red es Ramón Roca. He perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Sí, el proyecto inmediato que tenemos aquí en Castellón, que tenemos en mente, es ver si conseguimos extender la red en el área metropolitana de Castellón y Villarreal utilizando fibra óptica. Para eso será indispensable una colaboración con la Administración, no para que nos ceda, o sea, incluso nosotros vamos a buscar la financiación para la infraestructura, pero sí que necesitaremos los conductos, los postes, lo que haga falta para extender esa red. Si eso lo consiguiésemos, los anchos de banda, pues ya más o menos se podrían garantizar, y entonces sería mucho más fácil para las empresas que venden accesos a Internet, que de por sí la red no lo proporciona, el acceso a Internet. La red nos da conectividad entre nosotros. Lo que pasa es que al conectarnos, los accesos a Internet pueden distribuirse de muchas maneras. O sea, los alumnos pueden usar la universidad, están los proxies gratuitos de los pueblos, hay gente que cede parte de su ADSL, lo deja disponible a los usuarios de Gifinet, hay empresas que a lo mejor el acceso que tienen en la empresa, pues también en las horas que la empresa no está trabajando, lo presta a sus trabajadores, etcétera, etcétera. O sea, lo que favorece la red es simplemente una infraestructura. Lo que pasa es que nos facilita que podamos compartir servicios, entre ellos, el más utilizado son el acceso a Internet. Este proyecto de extender la red con fibra óptica de forma autofinanciada y con colaboración con las administraciones, bueno, es algo que yo tengo mucha esperanza, pero dependerá de decisiones políticas. Actualmente, si la red es utilizable de forma equiparable a una ADSL, depende de la zona, pero la mayor parte de gente que nos conectamos utilizamos Gifinet como forma de acceder a Internet. Anchos de banda típicos pueden ser entre 2 megabits por segundo y 20 megabits por segundo. Esos serían anchos de banda típicos. Sí, buenas. Yo creo haber entendido que hoy habéis hablado bastante de conectividad, también habéis hablado de conexionismo. Dentro de la propuesta de Pablo de Wifinet, entiendo que una de las ideas que hay de trasfondo es intentar parcelar el poder de cada uno de los individuos y repartirlo, con lo cual entiendo también que estáis hablando de empoderamiento de la sociedad civil. Ayer el profesor Laszlo habló de como soluciones a esta situación, no lo veía tanto en la línea de potenciar un determinado liderazgo, que los líderes fueran conscientes de, sino que la ciudadanía
tomara el papel activo en el proceso del cambio. Y me gustaría saber, en relación con lo que es el título del foro, si esto que es conectividad, conexionismo, empoderamiento, ciudadanía, es lo que se podría llamar conciencia global inclusiva, que es el concepto que tenemos aquí del foro. Y después, en línea con esta reflexión, es si se podría entender que la red, que Internet, está generando reverberación global, en la línea de la pregunta que le planteó Antonio ayer al profesor Laszlo sobre campos acásicos, o lo que plantearía Rupert Sheldrake de campos morfogenéticos. Acacias. La traducción que ellos dijeron, acacias. Sí, acacias. Si podéis. Me ha tocado. A ver, la primera, sobre la conciencia global. Vamos a ver, la conciencia global probablemente es una creación humana, o sea, o una emergencia. Yo diría que es un fenómeno emergente humano, eso por un lado. La red, lo que creo es que está haciéndonos o poniendo a nuestra disposición, como decíamos un poco, el hardware necesario para que esta conciencia realmente tenga como una extensión física, vamos a decirlo así. Antiguamente no habían comunicaciones, como Pablo muy bien ha dicho. Si no hay comunicaciones no puede haber nada, ni educación, pero nada más, ni transacciones incluso económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego la infraestructura física, real, empírica, digamos, de interconexiones de todos nosotros, de esa conciencia global, es la red. Esa red, probablemente ahora hubo un salto cuando apareció Wi-Fi. Wi-Fi fue una revolución, pero pensada a los smartphones, también ha sido una revolución ahora, esto que empieza a emerger con la web 3.0 que llaman, la semántica y tal. Pero es cierto que si hablamos de hardware, pero en el sentido físico y de infraestructura, sí que entiendo que la red está contribuyendo a esto. Evidentemente aquí hay impugna, y esa pregunta que yo creo que es relevante, pues hace surgir sobre si esta red será libre o no será libre, como ha dicho Pablo, ¿no? Evidentemente encontramos fuerzas contrapuestas. Hay un interés más que justificado, me refiero, no justificado, me refiero entendible, por parte de grandes corporaciones de hacerse, digamos, pues con el uso de la red, de que los nodos no sean neutrales, digamos, dicho de otra forma, pues de controlar los contenidos e incluso pues utilizarlo de forma asimétrica. Asimétrica me refiero pues a que la red funcione más como una especie de gran hermano, de espías, más bien por parte de una élite que sabe información del resto de la ciudadanía, pero no al revés. Claro, eso existe. Antonio, no te interrumpo solamente por comentar un chiste que me hizo, lo tengo muy en mente, hablando justo lo que estaba diciendo ahora Antonio y cosas que comentaba antes en su presentación, de una viñeta de estas del Roto que dibuja en El País. Entonces salía una telaraña y salía una araña negra y comentaba redes sociales, y bajo preguntaba ¿quién será la araña? Vale, muy buena idea. ¿Y quién es la araña? Vale. Pero ahora, siguiendo ese hilo, me ha venido la idea también a la cabeza. ¿Quién es esa araña? Nadie duda que, ahora todo el mundo sabemos cómo surgió Internet. Internet fue un producto militar, fue un invento militar y se les fue de las manos. Esa es un poco la idea. Entonces, probablemente pasen cosas parecidas. O sea, muchas veces está el fenómeno esto del cazador-cazado. O sea, queriendo hacer una cosa de control, pues de pronto te sale el tiro por la culata y te encuentras un poco con lo contrario. En mi caso yo soy más bien optimista, pero reconozco que hay amenazas y continuamente, hace poco compartíamos en Facebook, no me acuerdo qué autor era, uno que ahora lleva rastas, no sé qué, que era totalmente pesimista, que en un principio había creído de forma quizá muy naif, en que la red estaba dándonos más libertades, más capacidad de intercomunicación, pero que hoy en día sobre todo está matando sobre todo a la clase media, y que solo está haciendo por una especie de gran masa de personas dominada por una élite. Yo no lo comparto esa idea del todo, pero eso no quiere decir que no tenga fundamento lo que está diciendo y que no, o sea, que diga, es una tontería, claro que no lo es. O sea, es un riesgo y creo que actualmente hay un pulso entre esta etapa que he dicho de las corporaciones y los mercados y la etapa de la red. La red es aún relativamente joven, la conciencia global que emerge de esta red, porque entiendo que es un fenómeno emergente, en este caso, de la red,
Sería muy discutible si es al revés, porque uno puede decir, ¿y por qué no es que de pronto ha venido una especie de conciencia humana, como dice un poco más Lazo, y eso es lo que ha generado Internet? Vale, esa discusión es de otro nivel y no es el foro ahora para hablar de esto, pero de momento considerado como un fenómeno emergente, que surge cuando las personas pueden interconectarse de forma redundante y que es el hardware realmente lo que está, este hardware lo que está permitiendo una emergencia de conciencia global, yo diría sí. O sea, la respuesta es sí. Una cosa que yo siempre... ¿Vosotros, Pablo, habéis recibido presiones? No. Es decir, es complicado de contestar. Yo esperaba... Siempre hemos tenido alguna reacción política o... No sé si está bien decirlo públicamente. del regulador del mercado, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pero en realidad lo cierto es que no. Lo cierto es que yo creo que la actuación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha sido bastante pulcra y desde otros operadores alguna vez hemos tenido algún comentario o algo, pero en realidad nunca hemos recibido quejas ni protestas. Hubo un pequeño conflicto porque muy puntual, porque cuando empezaron a echar fibra en la comarca de Vic, que conectaba casas aisladas, ahí, si hablamos antes que he comentado de anchos de banda, hay casas conectadas allí a velocidades de 1 gigabit por segundo simétricos, utilizando la red libre. Cuando empezaron a hacer los primeros tramos de fibra, utilizaron postes que eran propiedad de Telefónica. Y sí, ahí hubo una queja de Telefónica porque se había hecho la instalación sin su permiso o algo así. Pero bueno, ellos tenían permisos de obra, habían pedido permisos de obra en el ayuntamiento, lo habían notificado que iban a utilizar esos postes porque hay una ley que para reducir el impacto ecológico dice que si hay trazados ya de postes, si quieres hacer una nueva red, tienes que compartir los que ya hay. Lo que pasa es que como eso no se había hecho, no estaba claro cómo se tenía que pagar, etcétera. Pero bueno, ellos notificaron a la CMT esa acción. La CMT no contestó, entiendo yo, en 15 días y entonces pues cogieron las grúas y se instalaron la fibra ellos mismos. Y luego hubo una protesta a la CMT por la parte de Telefónica diciendo que tenían que haberse puesto de acuerdo o algo así. Pero bueno, no llegó a nada, no llegó a ser una denuncia. No hemos recibido presiones. Estamos actuando con bastante libertad y bastante comprensión por parte de operadores, sobre todo están los grandes, pero también hay operadores en la zona pequeños que acaban entendiendo que si tienen problemas económicos no es por la red libre, sino por la propia evolución del mercado. No. Hola. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque me ha llamado mucho no sé si es una pregunta o un comentario. A mí me ha llamado mucho la atención el concepto de neuroplasticidad y también luego los comentarios que habéis hecho sobre educación. Y has comentado, Pablo, ha comentado que en el mundo, no sé si llamarle en desarrollo, los países pobres, estas zonas donde la cooperación se supone que vamos a intentar ayudar a que resuelvan ciertas situaciones que les impiden avanzar tecnológicamente o incluso para pasar hambre, en fin, que ahí es importante la educación, decías, para tener acceso a esa información. Sin embargo, yo pienso que en un mundo conectado la educación es tan importante allí como aquí. Ah, sí. En ese sentido es donde yo conecto con el tema de la neuroplasticidad, porque hablabas, por ejemplo, con el tema de la tecnología del Wi-Fi Net, y yo he entendido que a la hora de extender ese tipo de tecnología de un modo que pueda ser accesible, todo el mundo pueda tener acceso libre a ella, una de las dificultades está el hecho de que hay determinadas redes que forman parte de empresas privadas, lo cual eso genera una cierta rigidez de acceso. No sé si llamarle rigidez de mercado, tampoco quiero meterme en conceptos a lo mejor muy económicos que no domino, pero tengo la sensación de que en la medida en que no hay o sea, tú vas creando esas redes y las vas creando con la intención, desde un punto de vista público o ciudadano, de que todo el mundo tenga un acceso libre. Y yo esto lo conecto con la ausencia, o sea, con la
posibilidad de que a través de ese acceso libre pequeños empresarios puedan aprovechar esa red, ciudadanos puedan aprovechar esa red, aumentando las conectividades, y eso da flexibilidad. Es como un mundo muy plástico. Entonces, si yo solo conecto con la neuroplasticidad en el sentido de la interconectividad con las neuronas o con las redes neuronales, y claro, el cerebro tiene el potencial de ser plástico, igual que el mercado tiene el potencial de ser plástico, pero lo podemos hacer rígido. Por ejemplo, el hecho de que haya un control de multinacionales o de determinadas empresas que impiden que tú puedas tener acceso a un canal, eso implica una cierta rigidez que hace que no tengamos acceso a ese canal si no pagamos o si no pasamos por la puerta de las condiciones que te pone determinado mercado. Como un tumor te exige unas condiciones para que tú tengas acceso a usar tu cerebro, ¿no? Entonces, esto veo ahí una conexión entre el cerebro por un lado y ese cerebro global, social, que se puede conectar, y entonces eso lo conecto con la educación. Claro, cuando hablamos de educación, ¿de qué tipo de educación hablamos? Yo me pregunto, y la pregunta que yo quería hacer es si podemos aprender de cómo se puede hacer más plástico el cerebro, cómo se puede aprovechar la plasticidad del cerebro y las consecuencias que eso tiene en cuanto a interconectividad, si se puede aprender de ahí para llevar eso a la educación, para hacer más plástica la sociedad, de forma que esa sociedad pueda ser más interconectada, o la gente, civilmente, los individuos, como pequeños neurones que se conectan unos con otros, puedan ellos mismos convertirse en agentes plásticos de interconexión. No sé si de alguna forma, si el tipo de educación que quizás convenga hacer, o que pensáis en ese sentido, si es un tipo de educación que conecte precisamente con el potencial de las redes sociales, de los ciudadanos, donde se rompa esa rigidez de los mercados, y si ahí el conocimiento del cerebro podría ayudarnos a hacer ese tipo de educación. Bueno, yo me gusta mucho la pregunta y el comentario y la pregunta que hay detrás, ¿no? Me gusta mucho. Y me gusta mucho también una diapositiva que ha puesto aquí Antonio, donde hablaba de los vínculos débiles. Yo creo que esa es la clave. Es decir, para que haya plasticidad cerebral no deben de haber demasiadas neuronas que salgan de marcha juntas. Porque en el momento en que una neurona aprende a salir de marcha con otras tres